Saludos chicos, esta es la clase de lenguaje algebraico. ¿Qué es lenguaje algebraico? El lenguaje algebraico es aquel que utilizamos para llevar algo que está en el lenguaje común a símbolos, números y letras para representar números y operaciones entre ellos. Ustedes ya han resuelto ecuaciones, ahora vamos a aprender cómo transformar problemas de lenguaje común a expresiones algebraicas y obviamente encontrar su solución. La representación del lenguaje coloquial o normal al lenguaje algebraico es bastante simple. Hay que seguir solamente ciertas reglas. La mayoría de las veces es cuestión de solo aprender o razonar formas o estructuras básicas para poder representar cierto tipo de expresiones. Bien, cuando antes a ustedes les pedían que escriban un número, usted decía 5, 8, 7, menos 10 o fracciones o decimales de acuerdo a su creatividad. Pero ahora, en lenguaje algebraico, no podemos dar un ejemplo particular, debemos dar una expresión que sirva para representar todos los casos posibles. Así que cuando hablemos de un número utilizaremos una variable. Puedo utilizar la letra X o puedo decir la letra A o puedo utilizar cualquier letra que ustedes deseen. Entonces cuando hablemos de un número se va a representar única y exclusivamente con una variable. Y esa variable va a representar el número que reemplacemos, que debemos hallar o que necesitamos encontrar. Bien, si hablamos del duplo de un número, significa el doble. ¿Cómo calculamos el doble de algo? Multiplicando por 2. Muy bien. Entonces vamos a hacer 2 y como representamos el número con una variable, lo podemos utilizar como 2x. Obviamente, si usted desea utilizar otra variable, es totalmente válido. 2a, 2m, 2y, dependiendo de la letra que usted desee usar. Muy bien, la mitad de un número. Recuerden ustedes que sacar la mitad de un número es dividir para 2. Pero en ecuaciones, la mejor forma de representar la división, ¿si lo recuerdan? Muy bien, como fracción. Entonces, si vamos a dividir para 2 un número, yo voy a representar ese número con x, y como es dividido para 2, vamos a colocarle en el denominador 2. Eso representa la forma de sacar la mitad de un número o expresar la mitad de un número en lenguaje algebraico. ¿Vieron que no es complicado? Muy bien, un número disminuido en A unidades. ¿Qué significa esto? Ustedes bien saben que disminuir es restar. Nuevamente, como estamos generalizando, este A significa cualquier unidad que yo necesite restar. Por ejemplo, yo puedo representarlo como un número X disminuido menos A unidades. De tal forma que si me dicen, por ejemplo, un número disminuido en 3 unidades, sería x menos 3. Otro número disminuido en 4 unidades, x menos 4, y así sucesivamente como ustedes desean representar. Pero recuerden que como estamos generalizando, ese A representa cualquier expresión, cualquier número. Un número aumentado, si disminuir era restar, obviamente saben que aumentar es sumar. Entonces sería como x aumentado sería sumarle a unidades. Por ejemplo, un número aumentado en 8 unidades sería x más 8. Un número aumentado en 20 unidades, x más 20. Y así, de cualquier otra manera, podemos expresarlo o en forma general o cuando sea necesario con un ejemplo en particular. Muy bien, aquí viene algo sumamente importante, el antecesor de un número. Si yo tengo la recta numérica y por ejemplo en la recta numérica represento el 5, ¿qué número entero está antes del 5? Perfecto, el número 4. Entonces, ¿qué ubicación está? Un valor atrás, ¿no? Por ejemplo, el antecesor del 4 sería el 3. ¿Por qué? Porque está una unidad atrás. Entonces, si yo le resto una unidad a un entero, voy a encontrar el antecesor. Si le resto una unidad a otro entero, también siempre voy a encontrar el antecesor. Por lo tanto, el antecesor de un número o el anterior, el que está antes, sería al número restándole una unidad. Obviamente, estamos hablando de los números enteros. ¿Ok? Continuamos. El sucesor, el consecuente o el siguiente número. Nuevamente, expresemos eso en la recta numérica. Por ejemplo, el 7. ¿Qué número sigue o qué número entero sigue después del 7? El 8. Muy bien. ¿Y después del 8? El 9. ¿Cómo yo encontré ese valor? Yo sé que eso está una unidad adelante.
Y del 8, el siguiente sucesor sería 9, una unidad adelante. Entonces, cada vez que yo quiera representar el sucesor o el consecuente de un número, haremos lo siguiente. A este número le agregamos una unidad. Recuerda que estamos hablando de los números enteros. En los números reales, al hablar de sucesor, hay una cantidad infinita de elementos que pueden encontrarse. Pero en los enteros es más sencillo. Es el que está una unidad más adelante. Muy bien. Ahora, ¿qué ocurre con el opuesto o el inverso aditivo? ¿Qué significa esto? Es si yo tengo un número, por ejemplo el 5, y necesito sumarle otro número para que me dé 0, ¿qué número deberían colocar ahí? Muy bien, el menos 5. ¿Y qué ocurre si tengo, por ejemplo, el menos 4? ¿Qué número tengo que agregar para que es la suma de 0? Perfecto, el 4. ¿Qué hemos hecho? Cambiar de signo al elemento, ¿no? Entonces, el inverso aditivo de un número es el mismo número con signo contrario. Entonces, si yo tengo el número que es x, su opuesto o inverso aditivo es menos x. Esto es lo que me piden expresar. Es el número que me dan cambiando de signo. Si es positivo pasaría a ser negativo, si es negativo a positivo. Muy bien. Continuamos. Números consecutivos. Recuerda que estamos hablando de los números enteros. Vamos a ver un ejemplo. El número 2, el número 3, el número 4, el número 5. Todos son consecutivos y vamos a tomar como referencia el primer número que es el 2. Empezamos con el 2. Para poder llegar al siguiente consecutivo, ¿qué ocurrió? ¿Cuánto le sumamos? Una unidad. Muy bien, encontré el 3. Si tomamos como referencia el 2 y queremos hallar el siguiente elemento, ¿cuántos pasos tendrá que haber dado? 2 más. Y si queremos hallar el siguiente consecutivo, sería 3. De tal manera que si tengo el número que es x, para hallar el siguiente número, tengo que buscar un número que está una unidad adelante. Y si seguimos tomando como referencia el primer número, el número inicial, el siguiente sería x más 2, el siguiente x más 3, x más 4, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cada vez que hablemos de números consecutivos, el primero va a ser como referencia, el siguiente va a ser una unidad más, el siguiente es 2 unidades más adelante, 3 unidades más adelante y así sucesivamente. Esa es la manera de representar números consecutivos, exclusivamente para el conjunto de los números enteros. Un número par, esto es importante. Yo debo garantizar una expresión algebraica sin importar qué número yo ingrese en una variable, me dé un número par. Todos los números pares son múltiplos de 2, son divisibles para 2, así que cada vez que hablemos de un número par, yo lo voy a representar con esta estructura, 2x. ¿Ok? De tal manera que no importa qué valor yo reemplace en la variable, siempre obtendré como resultado un número par. Si x vale 1, va a tener el 2, si x vale 2, voy a tener el 4, si x vale 10, voy a tener el 20, entonces sin importar qué número yo asigne a la variable, la fórmula, la estructura me va a dar como resultado un número par. Ahora, números pares consecutivos, veamos eso en la recta numérica. Veamos, el 4, ¿cuál es el siguiente número par consecutivo? El 6, ¿cuál es el siguiente par consecutivo? El 8 y así sucesivamente. Voy a tomar nuevamente como referencia el primer número. Ahora noten algo importante. Para hallar el siguiente número par no salto un paso, sino que salto 2 números más adelante. Así que esto es más 2. Para hallar el tercer número par tengo que saltar 1, 2, 3, 4 números más adelante. Este sería el siguiente par consecutivo. Entonces, ya sé que mi primer número par o todo número par se representa como 2x. El siguiente número, ¿cuántas unidades está adelante? Perfecto, 2 unidades adelante, 2x más 2. El siguiente número, tomando como referencia el primero, porque son consecutivos con el primero, ¿cuántos lugares más adelante está? 2x más 4. Si quisiera continuar, el siguiente sería 2x más 6, 2x más 8, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya tienen la expresión. Todo número par se representa como 2x. Si son pares consecutivos, el primer número par es
2x, el segundo número par es 2x más 2. El siguiente número par sería el tercero, 2x más 4, 2x más 6 y así sucesivamente. Un número impar. ¿Cómo yo represento un número impar? Recuerden ustedes algo muy importante. Después del número par, siempre que sigue, un número impar. Entonces yo tengo esta aquí. Esta es una cifra par. El de aquí es un número impar. Si yo represento como 2x un número par, el siguiente elemento va a ser siempre impar, que es una unidad más. Por lo tanto, si yo necesito de representar una estructura que, sin importar qué valor le asigna a la variable, me dé un número impar, la expresión es 2x más 1. Es el valor que me asigna a el siguiente valor o el siguiente número después de una cifra par. ¿Qué ocurre con los números impares? Veamos un ejemplo. Tengo el número 3, el 5, el 7. Para el primer impar yo sumo 2 unidades y encuentro el siguiente impar. Tomando como referencia el primer número, para el siguiente número tendría que avanzar 4 espacios, 6 espacios, y etcétera, etcétera, etcétera. Si mi primer número impar es 2x más 1, que ese es el primero, el siguiente impar sería 2x más 1 sumándole 2. Ustedes ya saben que el segundo elemento, ¿cuánto sería realmente? Sería 2x más 3. Entonces sería, y el siguiente 2x más 1, que es el primer impar, sumándole 4. Por lo tanto, la expresión, ¿cómo quedaría? El primer impar, 2x más 1. El siguiente impar, términos semejantes, 2x más 3. El siguiente impar, términos semejantes, 2x más 5. Si yo quisiese otro número impar, 2x más 7, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa sería la estructura para garantizar que sin importar cuánto yo reemplazo, qué valor reemplazo en x, tendré siempre una cifra impar. 2x más 1, 2x más 3, 2x más 5, más 7, más 9, etcétera, etcétera, etcétera. El triple de un número saben que es multiplicar por 3. Sería 3 por a, 3 por x, 3 por m, como ustedes deseen representar. El cuádruple de un número sería multiplicar por 4, 4x. La tercera parte, recuerden que tercera parte es dividir para 3, pero en ecuaciones o en lenguaje algebraico la mejor forma de representarlo es con fracción. La cuarta parte es dividir un elemento para 4, entonces sería x sobre 4. La quinta parte de un número, ¿para cuánto sería dividir? Para 5, perfecto. A sobre 5 o x sobre 5, no importa qué variable ustedes escojan. El cuadrado de un número obviamente es elevar al cuadrado. Esto sería de esta manera, a al cuadrado. El cubo de un número, elevar al cubo. La raíz cuadrada de un número, raíz cuadrada de a. Vieron que son expresiones bastante fáciles de entender y cómo transformar el lenguaje coloquial o normal y común que tenemos al lenguaje algebraico. Veamos unos ejemplos. Bien, dice, el doble de un número disminuido en 8. Ustedes bien saben que el doble de un número es 2x. Como hablan de disminuido en 8, sería menos 8. Tal como lo leen, lo van escribiendo y lo van transformando al lenguaje algebraico. La suma de tres números pares consecutivos. Recuerden, los pares consecutivos son, el primer número es 2x, el segundo número sería 2x más 2, muy bien, y el tercer número sería 2x más 4. Como me piden la suma de esos números, simplemente voy agregándolos y sumándolos. 2x, que es el primer número, más 2x más 2, que es el segundo número, más 2x más 4, que es el tercero. Y ahí tenemos la expresión. Sencillo, ¿verdad? La mitad del sucesor de un número. Recuerden que si es la mitad, dividimos para 2. Y como es el sucesor, es el que sigue adelante. Por lo tanto, si x es cualquier número, su sucesor sería una unidad más adelante. Recuerden que estamos hablando solamente de los números enteros. La tercera parte del antecesor de un número. Tercera parte, dividimos para 3. Y como me hablan de antecesor, recuerden que es un número que está una unidad atrás.
para la parte entera, para los números enteros. Ahí tenemos la tercera parte del antecesor de un número. La diferencia entre el cuadrado y el cubo de un número. Diferencia, ustedes ya saben que es una resta. El cuadrado de un número es a al cuadrado y como hablan del mismo número, sería a al cubo. Hablan de diferencia, sería la diferencia entre el cuadrado y el cubo de un número. Dice la suma de la tercera parte y la cuarta parte de un número. La tercera parte ustedes saben que es a sobre 3, la cuarta parte es a sobre 4 y me piden simplemente que exprese como una suma el enunciado algebraico. Ahí tenemos. Vieron que no es complicado, es cuestión de aprenderse la tablita, que no se preocupen, va a estar publicada en la plataforma para que la tengan a la mano siempre. Y es tal como van escuchando o leyendo, van escribiendo, es una especie como de dictado. Y en vez de utilizar palabras, lo transformamos, lo traducimos a lenguaje algebraico. Suerte chicos, sigan adelante.